con Dios? ¿Hubo paz? Bueno, invito a Brisa a que pase adelante. Quiero reconocer públicamente la labor de Brisa en el servicio a Dios. Ha sido una mujer que se ha esforzado, ha sido valiente, ha ido a pelear en lugares donde pocas mujeres quieren ir. Dios la ha llamado a estar en un centro de adicciones, llevando la palabra de Dios, en un lugar donde son puros hombres, no hay mujeres. Imagínense una mujer yendo a un lugar de adictos que no conocen de Cristo, que no conocen de Dios. Imaginen sus mentes trastornadas, ¿cómo están? Y a esta mujer no le da miedo presentarse delante de hombres trastornados. Ella me ha contado historias muy tremendas de gente que está allá adentro, cómo esas personas están endemoniadas, cómo se han manifestado demoníacamente algunos. En una ocasión me dijiste como que trataron de golpearte, ¿no? Sí. Una vez la quisieron golpear, un interno. Entonces no es fácil para una mujer estar dentro de un centro de adicciones para puros hombres. Hoy yo les recomiendo que en sus oraciones tengan a Brisa, que Dios la siga usando con poder y que ella pueda llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Pero no solamente un mensaje de salvación. Ya saben que esta iglesia es una iglesia de reino. Lo que declaramos tiene un poder profético y un cumplimiento espiritual. Hemos declarado que lo que llevemos de palabra a la gente es para sanidad divina, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad del espíritu y dar libertad a aquellos que están cautivos. Así que yo les pido de favor que le den un aplauso a Brisa y les voy a leer lo que les... El centro de adicciones se llama Mi Único Camino, AC, Centro de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción. Otorga el presente testimonio de gratitud a Brisa, ¿de qué es? Edith de la Rosa Huerta, por su valiosa colaboración en el crecimiento de nuestra institución. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Así debemos de trabajar el cuerpo de Cristo, trabajar en equipo para que se dividan los resultados, para que haya una multiplicación, más bien una multiplicación de los resultados. Amén. Así que si usted quiere integrarse con Brisa a llevar la palabra a los centros de adicciones, hay otros centros de adicciones que están pidiendo que llevemos palabra. Ella no se da abasto. Si usted gusta participar con ella, hágalo y póngase en el servicio de Dios. Lleve sus dones y su ministerio a todo aquel que necesita. Amén. Esta iglesia es una iglesia donde el poder de Dios se tiene que manifestar afuera, no adentro. Usted lleve la palabra de Dios. Amén. Dios le bendice. Brisa, felicidades, Dios te bendiga mucho y que siga usando poderosamente. Te amamos en Cristo Jesús. ¿Hay anuncios? Si no, para comenzar. Amén. Bueno, recuerden los anuncios, mañana seguimos dando clases porque así lo pidió la gente, quiere seguir viniendo a la clase de aprender a predicar. Entonces aquí lunes nos vemos a las 8, la clase de los sábados, esa sí ya la suspendemos el sábado siguiente. El miércoles tenemos servicio y recuerden que el 25 y el 1 de enero el servicio no va a ser a las 11 de la mañana, va a ser a las 6 de la tarde solamente. Entonces, para que se levante tarde, se descanse y a las 6 de la tarde, pues ya es dentro de 8 días, aquí nos vemos. El miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro servicio. No sé si hay algún otro aviso. La despensa que estamos juntando para este mes de diciembre, que tenemos poquito, a ver si logramos juntar aunque sea una. Cada mes tratamos de dar 2, pero ojalá que quieran aportar para poder dar las 2 despensas a fin de mes. Y creo que si no hay más avisos, ¿no, verdad? Amén. Bueno, vamos a comenzar con la prédica. Recuerden, vamos a empezar a hablar una serie de 2 meses acerca del Apocalipsis. El día miércoles comenzamos con esta serie de predicaciones de Apocalipsis. Y el tema se llama la revelación de Cristo. Estamos viendo Apocalipsis 1 del 1 al 8.
Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, para que todos entendamos qué es lo que quiere manifestar el Señor a través del conocimiento del libro de Apocalipsis. Y dice la palabra así: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, y las guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Sí reconocemos eso? El tiempo está cerca. Hoy son tiempos de mucha tribulación, de mucha aflicción, de mucha enfermedad. Son tiempos donde el enemigo está haciendo estragos en la mente y en el corazón del ser humano. El enemigo está atacando fuertemente la mente, trayendo bipolaridad, esquizofrenia, demencia senil, demencias, olvidos, depresiones, ansiedades. El enemigo quiere atacar tu mente, porque si ataca tu mente destruye tu cuerpo. Y esta revelación del Señor nos la está trayendo para que sepamos que los tiempos están cerca. El enemigo está atacando la mente también para que haya una confusión en tu mente y no puedas entender el propósito de Dios en tu vida, y no puedas entender que hay un Dios verdadero. Y por eso la gente hoy se va con dioses falsos, con el dinero, con la idolatría y con cosas que no son agradables al Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo nos limpió? Con su sangre, con su muerte en la cruz. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Dice: sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Les voy a dar un resumen rápido de lo que vimos el día miércoles, para que los que están hoy, que no vinieron el miércoles, puedan entender un poquito mejor la palabra. Amén. Vemos que este libro de Apocalipsis es un libro que testifica la revelación que le fue dada a Jesucristo por medio del Padre. Y esa revelación el Señor Jesucristo la manda a través de un ángel que se le presente a Juan en visión. Este libro trae una esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús, una esperanza de vida. En el tiempo antiguo, la iglesia primitiva estaba siendo asolada, estaba siendo atribulada por el imperio romano. Todo aquel que era creyente en Cristo era sacrificado, era muerto, era apedreado, era enviado a los leones a que sufrieran muertes en los coliseos. Era una iglesia muy atribulada, muy atormentada. Y la iglesia estaba desesperada, estaba desanimada y cansada de estar peleando contra el imperio romano, de que los estaba sacrificando, los estaba matando. Entonces el ángel de Dios viene y se presenta delante de Juan y le muestra las visiones de lo que ha de suceder. Entonces este libro está levantado, está hecho, está formulado para que el pueblo de Dios tenga una revelación profunda de las Escrituras, de la esperanza que cada uno de nosotros debe de tener, que una vez que mueras irás ante la presencia del Dios Todopoderoso. Aquellos que han estado directamente juntos con Cristo, anhelando su presencia. Amén. Este libro es un libro de revelación donde estamos viendo cómo Jesucristo va a obtener la victoria final sobre todo mal, sobre el maligno, sobre todo ente espiritual de maldad, y Él nos va a dar una vida eterna. También Jesucristo, este libro nos narra que Él va a venir otra vez.
Estamos esperando nosotros su segunda venida. Todo creyente en Cristo está esperando el segundo regreso de Jesucristo aquí a la tierra. Y entonces cuando Él venga, el mal será juzgado, será erradicado, será quitado del medio del mundo, cuando reine Jesucristo aquí en la tierra. Pero también nos dice que hay una esperanza para aquellos que han muerto en Cristo Jesús, que un día han de resucitar, y los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con Él al cielo. Entonces todo muerto, todo aquel que ha muerto, cada uno de ustedes que tiene un ser amado que ha muerto, ha de tener una resurrección cuando Jesucristo venga. Una resurrección para vida o para condenación eterna, según si entregaron su corazón a Jesucristo. La única manera de recibir vida eterna con Dios es por medio de Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesucristo. A través de Cristo. No hay otra manera de llegar al cielo si no es por Cristo Jesús. No hay otra manera. No existe otra manera. ¿Ok? Entonces, este libro también nos descubre los misterios del Padre. Las cosas ocultas que el Señor, el Dios Todopoderoso, dejó ocultas para que vinieran a ser reveladas a través de este libro de Apocalipsis, a través de los santos, a través del pueblo de Dios. Amén. El Apocalipsis habla y narra acerca de todo lo que es Jesucristo. Apocalipsis está lleno de simbolismos, de pasajes y de cosas y de misterios que hay que ser revelados a través de la palabra. Y por eso vamos a estar dando esta enseñanza, traer la revelación del Apocalipsis a la vida de cada cristiano. El Apocalipsis fue creado, fue hecho para llevar a la madurez a la iglesia de Dios. Toda iglesia debe de estar comprometida a leer el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis va a encontrar el crecimiento espiritual que usted necesita. Amén. El Apocalipsis es para hijos de Dios que quieren madurar y crecer en Él. Jesucristo es el centro del Apocalipsis. Jesucristo nos está enseñando a través de este libro a mantenernos firmes en medio de las tribulaciones, a mantenernos firmes en medio de las pruebas. Todo lo que te está pasando hoy es para llevarte a la madurez y al crecimiento en la fe. Todo en la vida tiene un propósito para Dios. Aún las cosas negativas que utilizó el diablo para enfermarte, para atormentarte, para hacerte quebrar o fracasar, o bien lo que haya pasado en tu infancia, juventud, madurez, todo el Señor lo está aprovechando. El Señor no lo envió el demonio para dañarte, fracasarte, destruirte, matarte y robarte. Dios lo que quiere es dar bendiciones al pueblo de Dios. Dios permite a veces que seamos tocados por el demonio o por las cosas de la vida, por el mundo, para que nosotros vengamos a Él, nos entreguemos a Él, busquemos de Él, anhelemos de Él y tengamos una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Así que lo que te está pasando hoy, dale gracias al Señor, porque a través de lo que te está pasando hoy, tú estás aquí. Si no, andarías en el mundo divirtiéndote con la familia, con lo que tú quieras. Hoy estás aquí porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Así que este libro nos va a enseñar a mantenernos firmes en Cristo Jesús. Este libro también nos va a enseñar a todo cristiano a que vengamos a ser purificados por los ríos del Espíritu Santo, purificados por la palabra, lavados por la palabra, que la palabra nos haga entender lo que debemos de hacer correctamente. Amén. Amén. Entonces, este libro del Apocalipsis también va a traer una esperanza a todos los que creemos en Cristo, a todos los que nos hemos mantenido fieles en la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Que nosotros reinaremos gloriosamente y juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué digo gloriosamente? Porque tendremos un cuerpo glorificado, porque tendremos un cuerpo en el cual nos podremos desplazar de un lado a otro en el momento que queramos. Un cuerpo donde no se va a enfermar, un cuerpo donde siempre estará lleno de luz, de alegría, de gozo, de esperanza, de amor. Amén. Por eso digo que vamos a reinar gloriosamente juntamente con Cristo Jesús. Este libro también está denunciando lo que es malo, lo que es incorrecto. Está enderezando la vida de las iglesias. Este libro está hablando
de las iglesias de hoy, de este tiempo. Iglesias que fueron como Esmirna, como Efeso, como Teatiris, como Sardis, iglesias que tenían fallas y que el Señor Jesucristo les estaba revelando las fallas que tenía cada iglesia y les estaba culminando, les estaba exhortando a que enderezaran sus vidas, a que se manifestaran poderosamente en sus vidas correctamente para llevar la palabra de Dios a todo aquel que la necesitara. Entonces este libro te va a denunciar lo que estás haciendo malo y te va a alinear conforme al propósito de Dios. Y si tú eres alineado al propósito de Dios, ¿sabes qué pasa? El cuerpo y el alma se alinean y comienza a haber sanidad divina. Amén. Entonces usted busque alinearse al Señor para que su cuerpo y su alma sean sanadas. Amén. Este libro también ofrece una esperanza que ya hemos dicho y va en contra de la tristeza. Este libro está diciendo que la tristeza no debe de estar en el ser humano, ni debe de haber luto, pérdidas. Debe de haber gozo y salvación, una llenura del amor de Cristo, y todo temor tiene que desaparecer. El cristiano de hoy en día ya no debe de vivir con miedos, con tormentos, ¿qué va a pasar mañana? El cristiano debe vivir con la esperanza de que Jesucristo está haciéndose cargo de tu mañana. Amén. Y si Él se hace cargo, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? No hay necesidad de preocuparse. Este mensaje que le da este mensaje que le da el ángel a Juan es un mensaje en el cual está estimulando a todos los creyentes a crecer. Este mensaje es un mensaje de predicciones futuristas. Predicciones, ¿qué quiere decir? Una revelación de un suceso, de acontecimientos que han de pasar cuando Jesucristo esté viniendo a la tierra. Es una proclama donde Dios está exaltándose, glorificándose, y que todo creyente le debemos de adorar y glorificar. En este libro tú vas a aprender acerca del carácter de Cristo. Vas a aprender cómo debe de ser formado el carácter del cristiano en Cristo Jesús. Es un libro de crecimiento, acuérdese de lo que le digo. Es un libro que trae promesas, que trae bendiciones a su vida. Es un libro donde usted debe de estar permaneciendo siempre en la promesa que Dios le ha dado y no desviarse. No desviarse de esa promesa que Dios tiene para su vida. No se desvíe, no se desconcentre. Lo que Dios ha dicho de usted va a suceder. Lo que Dios ha establecido con promesas va a suceder. Usted no tiene que pensar de forma negativa, o no debe de estar pensando en lo que le dice la gente o cómo lo etiqueta la gente. Usted debe de pensar en lo que Jesucristo ha etiquetado a usted de su vida. Que usted es un dador de vida, es un portador de vida, que usted es un hombre conforme al corazón de Dios. Usted decrete lo que Dios ha establecido en usted, que es un hombre que vale oro, que es una piedra preciosa, que es como la niña de los ojos de Dios. ¿A quién le gustaría perder su niña de sus ojos? ¿A alguien le gustaría estar ciego? No. Dios nos ama con amor eterno. Y eso lo debe de aprender usted. Ajá. Hoy podemos preguntarnos, como les decía el miércoles, puedes preguntarte, ¿hacia dónde va el mundo? Y es muy fácil deducirlo. ¿Hacia dónde creen que va el mundo? Hacia la perdición. Cada día hay más perversidad. Cada día está más mal el mundo. Pero sin embargo hay una esperanza de vida a través de este libro. Una esperanza para que todo aquel que cree que Dios se va a hacer cargo de nosotros. Y que Él nos hará pasar aún en medio de las tribulaciones. Hay varias doctrinas apocalípticas. Unas dicen que nos vamos antes de las tribulaciones. Otras dicen que nos vamos en medio de la tribulación. Y otras nos dicen que nos vamos al final de la tribulación. Lo que yo quiero decirte, que a donde quiera que estemos, el Señor nos hará pasar cualquier tribulación, porque Él es el que te va a sostener. Amén. 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 Ya después les diré cuál doctrina creemos en esta iglesia. Vamos por un orden. Amén. ¿Sí? Para no estar revolviendo mensajes. Entonces, este libro dice: bienaventurado aquel que oye y lee este libro. Este libro es para aquellos que quieren crecer en bendiciones. Es un libro que te dice que leas
pero no solamente que leas en voz baja o que leas en tu pensamiento. La palabra de Dios te dice en este libro que debes de leerla en voz alta, de tal manera que penetre a tus oídos y de tal manera que descienda de tu mente a tu corazón y la creas. Y dice la palabra que la guardes, que guardes esta palabra en tu corazón, que sea como un testimonio de lo que estás escuchando. Hoy tú vas a aprender a leer la palabra en voz alta, porque si tú lees la palabra en voz alta, estás ejercitando todos los sentidos espirituales y estás haciendo crecer tu espíritu, estás haciendo que tu alma crezca, estás haciendo que tu cuerpo crezca, pero tu espíritu crece, se fortalece. Amén. Se multiplican los dones y las bendiciones de Dios. Dejemos que el Espíritu de Dios esté trabajando en nosotros. Amén. Decíamos que ¿por qué muchas iglesias no predican de Apocalipsis? Rara la iglesia que predica del Apocalipsis. Bueno, ¿por qué es? Porque es una treta del diablo de engañar al pueblo de Dios de tal manera que no reciban las bendiciones apocalípticas. El libro de Apocalipsis no solamente es un juicio para el mundo, sino es una bendición para el creyente. Una bendición para el creyente. ¿Sí me está entendiendo eso? Es un juicio para el mundo y todos los que están en el mundo. Pero para el creyente se convierte en un libro de bendiciones. Un libro donde se activan los ministerios proféticos, donde se activan los apostólicos, donde se activan los dones del creyente para la madurez y el crecimiento de la iglesia. Es un libro que nos conviene leer. Amén. Leámoslo. Amén. Entonces, pero también es un libro que nos dice que los tiempos están cerca. Y si los tiempos están cerca, como dice la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros, pueblo de Cristo? Estar preparados. ¿Preparados para qué? ¿Para una guerra física o para una guerra espiritual? Para una guerra espiritual, preparados para la obra en el Señor. Amén. Nosotros tenemos que empezar a utilizar el ministerio angelical. Este libro está lleno de ángeles del ministerio angelical que están peleando batallas. Tú y yo tenemos que ejercitar el ministerio angelical, llamarle a ángeles a que vengan y peleen nuestras batallas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, a que destruyan diseños satánicos, humanos, animales y demoníacos levantados en contra del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos lleva a establecer reino y gobierno sobre esta tierra. La palabra de Dios dice que donde pisar la planta de mis pies, tierra santa es, o conquista mía es. Así que donde quiera que usted pise, está estableciendo el reino y el gobierno de Dios. La autoridad de Dios está sobre su vida. Ejercítela. Ejercítela. Amén. Amén. Mande a los ángeles a que hagan brecha, a que abran camino para que cuando usted vaya pasando, ya vaya pasando como rey. Amén. Como ministro del Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, es una treta de Satanás que no quiere que la iglesia de Dios conozcamos este libro o aprendamos de este libro. Pero también es una falta de amor de los creyentes por el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. No queremos conocer al esposo. Este libro me habla de unas bodas que ha de celebrar la iglesia con Cristo Jesús. Si yo no quiero conocer de este libro, ¿cómo ha de conocer a mi amado, a mi Señor Jesucristo como esposo? ¿Cómo debe estar ataviada la iglesia? ¿Cómo debe estar vestida la iglesia para recibir al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos que estar preparados para recibir al Dios de Gloria. Este libro no ha sido predicado en las iglesias porque les falta amor hacia las cosas de Cristo Jesús, hacia las cosas del esposo, al conocimiento del esposo. ¿Cómo me he de enamorar de mi esposo Jesucristo si yo no lo conozco? ¿Cómo me enamorar del Señor si yo no sé lo que Él quiere para mi vida o lo que Él desea que yo haga o cuál es el propósito de mi vida o mi caminar para que yo alcance a estar en las bodas del Cordero? Una falta de amor de las iglesias por el esposo. Pero y la tercera cosa por la cual no quiere la iglesia predicar acerca del Apocalipsis es porque la iglesia, los pastores tienen temor de que sus feligreses se vayan llenos de miedo y ya no vuelvan a la iglesia. Los feligreses están apegados
las cosas mundanas, a las cosas del mundo. Los pastores tienen miedo a predicar una palabra dura de que si no te arrepientes, a lo mejor no te va a tocar estar en las bodas del Cordero. Y prefieren mejor omitir este tipo de mensajes para que la gente no se les vaya. Pero ¿sabe qué? Llegó una iglesia que yo les hablo como las cosas como son. Y el que se tenga que ir se va a ir, pero los que se queden van a ser una iglesia de bendición, una iglesia de poder. Este libro es para las iglesias con poder, aquellas iglesias que quieren tener poder, autoridad, reino, gobierno, señales, milagros, maravillas, sanidades dentro de la congregación. ¿Le gustaría eso? Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. ¿Está dispuesto? Amén. Espero que así sea. ¿Y cuál es el precio? Las pruebas, las tribulaciones y salir vencedores. Jesucristo le hace una exhortación a cada iglesia y le dice: si salieres vencedor, si vencieres, yo te daré la corona de vida, yo te daré, yo te daré, yo te daré. Si vencieres, ¿está dispuesto a vencer? ¿Está dispuesto a vencer? Este libro no es para los cobardes. Este libro no es para cobardes. Este libro no es para timoratos tímidos. Este libro es para aquellos que quieren vencer. Es más, este libro es para vencedores que ya vencieron porque creyeron. No van a vencer con sus fuerzas, no van a vencer con su sabiduría, no van a vencer con su conocimiento, van a vencer porque Jesucristo venció. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú crees que Jesucristo venció, tú ya venciste. Amén. ¿Nos conviene creer? Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Este libro nos dice que no habrá una segunda oportunidad. Muchas iglesias predican un evangelio de hipergracia, en el cual puedes pecar y al final del día arrepentirte y el Señor te perdona y te lleva a la eternidad juntamente con Él. No es así. Tú no sabes si te va a dar tiempo de arrepentirte. Tú no sabes si hoy estás pecando y en el momento del acto de pecado te lleva el Señor y te llama a cuentas. No hay salvación. No va a haber segundas oportunidades. Es un libro que te enseña a vivir en un proceso de santidad. Te enseña a vivir un proceso de mejora continua, de ser mejor día a día. Y si tú no estás pagando el precio de ser mejor día con día, te puedes quedar. Dice que Jesucristo va a venir en las nubes de gloria. Va a venir en nubes. Y cuando viene en nubes, viene en juicio, separando lo que es de Él y lo que no es de Él. Pero hay muchos mensajes bíblicos donde dice que la iglesia será separada. Unos serán llevados y otros serán dejados. ¿Tú de cuáles quieres ser? ¿De la iglesia que se quede o de la iglesia que se va? Muchas iglesias piensan que la iglesia, con todos sus pecados, se va juntamente. No es así. Solamente los justos se irán. Solamente los justos se irán. Y será apartado aquellos que están viviendo, que creen en Cristo, pero que no están viviendo en un proceso de santidad. Esos serán quedados aquí en las tribulaciones. Y tendrán que pagar el precio de su fe en Cristo. ¿Y saben cuál va a ser el precio de su fe en Cristo? Su vida. Su vida. Tendrán que dar su vida. Tendrán que ser martirizados, atormentados. ¿De cuál iglesia quieres ser tú? ¿De la que se va o la que se queda? Hay que estar preparados y hay que estar caminando en el Señor. Amén. Bueno, hasta aquí nos quedamos el día miércoles. Amén. ¿Sí les va gustando el tema? ¿O quieren irse de la iglesia? Porque está pesado el tema. Hoy en día tenemos que buscar del Señor. Amén. Y ahí comenzamos. Apocalipsis 1:4. Nos estaba diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis 1:4 que Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Estaba hablando acerca de las iglesias en Asia.
que había solamente 7 iglesias en Asia? ¿Usted verdaderamente cree que solamente a las 7 iglesias que están en el Apocalipsis eran las únicas que estaban en Asia? ¿O cree que había más? Había muchísimas más, muchísimas más. Pero estas iglesias eran un ejemplo de la vida espiritual del creyente. Y Dios el Todopoderoso está dando una enseñanza a cada iglesia. Y así es una tipología. Hoy la iglesia de hoy está viviendo ese tipo de tipología. Iglesias diferentes con problemas diferentes. Y también a través del tiempo, históricamente, esas iglesias han ido representando a través de la historia. La iglesia de Sardis, por ejemplo, era una iglesia de oscuridad, de oscurantismo. Y eso fue reflejada en la Edad Media, donde la palabra de Dios no se leía, donde el crecimiento espiritual no avanzaba, había un estancamiento. Así hay iglesias hoy en día que están estancadas y no crecen. Hoy toda esa tipología la vamos a estar desarrollando a través de las prédicas. Vamos a ir viendo iglesia por iglesia y nos vamos a tener que identificar como iglesia Jehová Nissi en dónde estamos, cuál iglesia somos o cuál nos gustaría ser. ¿Ok? Pero en eso hay que empezar a tratar con el Señor que nos muestre y nos revele dónde estamos. Amén. Estas iglesias fueron tomadas por Juan para que fueran llevadas cartas a cada una de ellas. Y las cartas tenían que ir pasando de una iglesia a otra iglesia para que la palabra del Señor se llevara a cabo en cada una de ellas. Y hubiera un crecimiento espiritual, un reconocimiento de la vida espiritual para que fueran avanzando a las cosas correctas de las que Dios estaba mandando. Señala 7 iglesias porque el número 7 es significado de plenitud, de complemento, de completitud, de llenura total y plena. Por eso simbolizan el número 7 y por eso ponen 7 iglesias. Entonces estamos viendo que el número 7 está representando los 7 tipos de iglesias históricas que ha habido desde Cristo hacia el día de hoy. 7 iglesias históricas que están representando la historia de la vida cristiana, del crecimiento de la iglesia, ¿ven? Pero también son 7 retratos proféticos de la vida espiritual, presente, pasada y futura del creyente. Amén. Nosotros hemos pasado por estas 7 tipos de iglesias como creyentes. Llegó a haber en nuestra vida oscurantismo, brujería, hechicería, ocultismo, en otras perversión, maldad, pero Dios fue limpiando va a limpiar cada iglesia. Y por eso es una exhortación al creyente: si vencieres, si salieres de esa iglesia, si salieres de ese lugar, si salieres de ese pecado y vencieres, yo te daré, dice el Señor Jesucristo, y nos empieza a dar un chorro de bendiciones. Amén. Fíjate lo que dice Conrad. A ver, ¿aquí está? Sí estaba Conrad, ¿verdad? Conrad Grebel dice, muerto en 1526, dice, el verdadero pionero de los bautistas. ¿Sí conocen iglesias bautistas? Las iglesias bautistas están reconocidas como iglesias de mucho conocimiento de la palabra. Iglesias con mucho conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra. ¿Sí queda claro? Y dice así, dijo Conrad Grebel, ahora todos quieren salvarse mediante la fe. Con una confesión: sí, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, ven, entra a mi vida. Ya con esto se quieren salvar. La palabra de Dios no nos dice que a través de eso somos salvos. La palabra de Dios nos dice que la salvación viene por el caminar en Cristo Jesús, ser discípulos. Bueno, vamos a seguir diciendo qué es lo que dice este hermano en Cristo que ya murió hace muchos años. Ahora todos quieren salvarse mediante una fe superficial, sin frutos de la fe, sin bautismo de la prueba y de la tribulación. Las pruebas y las tribulaciones nos bautizan en el fuego del Espíritu Santo, nos hacen crecer y madurar en la fe, en el conocimiento de Dios, en el anhelo y la ansiedad, o más bien en el anhelo y el hambre de vivir en Cristo.
Y sigue diciendo, sin amor ni esperanza, sin prácticas verdaderas del cristiano, sin prácticas verdaderamente cristianas. ¿Y quieren ser salvos? La gente quiere ser salva nada más porque digo, ay, ya, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Y nunca más los vuelves a ver en la iglesia. O nunca se aparecieron en la iglesia. O ya son salvos y pueden seguir pecando y hacer de su vida un papalote. No es así. No es así. La palabra no nos dice que sea así. Tenemos que profundizar en las cosas de Dios. Amén. Luego nos dice gracia y paz a las iglesias. La gracia, ¿quién nos da la gracia? Solamente el Señor Jesucristo es el que da la gracia. La gracia quiere decir un favor inmerecido, un regalo de Dios. El favor inmerecido es tu salvación a través de Jesucristo. Y la paz la da el Dios Todopoderoso. La paz la establece Jehová, Dios de los ejércitos. Y esa paz la da al creyente. Al creyente que verdaderamente está creyendo en las promesas de Dios. Hoy vemos en medio de las iglesias cristianas hombres llenos de ansiedad, de aflicciones, de tormentos, porque no tienen la paz de Cristo, porque no le han creído a Cristo, porque no han entregado su vida verdaderamente a Cristo y no han entendido que las promesas de Dios les van a traer la vida y la salvación que ellos requieren. La palabra, crecimiento en la palabra. La fe, moverse en los hechos, en los actos de fe, en el conocimiento de Dios. Amén. Esta iPad cómo se me mueve mucho. Pero también nos dice en el versículo 5 que los 7 espíritus de Dios estaban manifestados en su trono. Hay aquí doctrinas diferentes, o hay dos maneras de interpretación bíblica. Una es que a través de estos 7 espíritus se está hablando del Espíritu de Dios, las manifestaciones del Espíritu de Dios en vida. Isaías 11 nos habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Usted investigue, porque no quiero adentrar en eso, porque sigo trabajando en el tema. Entonces, Isaías 11 nos está hablando de los 7 espíritus de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que estaban los 7 espíritus de Dios presentes en el trono. Esa es una de las interpretaciones. Mas la otra interpretación es que hay alrededor del trono de Dios 7 ángeles verdaderos que están al cuidado, al servicio del Señor. Los judíos así lo creen, que son 7 ángeles, pero nosotros los cristianos creemos que son los 7 espíritus del Espíritu Santo, los espíritus del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios manifestado en 7 diferentes cosas. Amén. Como dones. Sabiduría, justicia. Los 7 espíritus de Dios son justicia, sabiduría, amor, fuera el temor, etc. Usted los investiga ahí en Isaías. Amén. Para no entrar en eso. Entonces, los 7 espíritus y las 7 iglesias son el espíritu profético y el carácter celestial de la iglesia en la que el espíritu da vida. ¿Qué quiere decir con esto? Los 7 espíritus de Dios, que vienen siendo las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, van a traer vida a la iglesia. Si usted no permite que el Espíritu de Dios esté obrando en usted, usted no va a tener vida. Usted se va a ir igual de muerto que como llegó. Pero si usted quiere dejar que el Espíritu de Dios comience a redarguirle su espíritu, usted va a empezar a tener vida en todas las áreas muertas que tiene usted. Sí sabe que en el cristiano hay varias áreas muertas, ¿verdad? ¿Y esas áreas muertas cuáles son? Las que tú como cristiano no se las has entregado a las manos de Dios. Unos siguen amando el dinero, unos siguen codiciando. Esa es un área muerta que no le has entregado a Dios. Unos siguen mintiendo, otros siguen robando. Esas son áreas muertas que no le has entregado a Dios. Tiene que venir el Espíritu de vida, el Espíritu de la resurrección, el Espíritu Santo dando vida a todo aquello que está muerto. Y por eso Dios está diciendo, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Dios quiere derramar sus espíritus sobre ti, para que tú tengas vida, para que tú le adores, le alabes, le exaltes correctamente al Señor. Amén. Amén. Entonces, estos 7 espíritus son espíritus que te van a dar
un espíritu de profecía, de entendimiento de la profecía. ¿Y quién es el espíritu de profecía? El Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. La palabra de Dios dice que el espíritu de Jesucristo es el espíritu de profecía. Amén. Pídale al Señor Jesucristo que le dé revelación, que le dé entendimiento, para que tenga un avance en la palabra profundo. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces, los 7 espíritus de los que está hablando Apocalipsis son los 7 espíritus, simbolizan la plenitud de los dones divinos del Espíritu Santo. La plenitud de los dones divinos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a pasar con esos dones? Usted va a tener consuelo y va a tener fortaleza para enfrentar toda tribulación y que la tribulación no lo venza. Usted ya no puede llegar como cristiano vencido y fracasado. Usted tiene que entender que los espíritus de Dios están en usted para darle consuelo, para darle esperanza, para darle fortaleza, para darle vigor, para darle valentía y sacar fuera todo temor. Dígame. Dígame, ¿no los quiere? ¿Amén? ¿No nos hace falta tener consuelo en nuestra vida? ¿No nos hace falta tener fortaleza? Clámele al Señor que le dé de su espíritu. Amén. El Espíritu de Dios está en usted. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Y fíjense bien, esto que le va a traer a estos espíritus, o este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le va a traer la fortaleza y el consuelo. ¿Y sabe para qué? Para enfrentar toda bestia, para enfrentar todo demonio, para enfrentar toda maldad, para enfrentar toda circunstancia. Amén. Así que ya no tenga miedo a los chamucos, esos se van rapidito en el nombre de Jesús. Amén. 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 Recuerda, esta iglesia es una iglesia de liberación, de libertad. Aquí hacemos liberaciones, en Cristo Jesús les da la libertad a cada uno. Amén. Así que tenemos el poder de Dios. Vemos cómo estos versículos bíblicos están hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos cómo los 7 espíritus representan ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ya vimos que la palabra revelada fue originada por el Dios Altísimo, por el Padre Celestial. Y ya vimos cómo Jesucristo está interviniendo para dar la revelación a la iglesia. Vemos cómo ahí está actuando la triunidad. La Trinidad, como le quieras llamar, la unidad de Dios, Espíritu Santo, Jesucristo y Dios Padre. Amén. Entonces, vemos cómo ahí el Señor nos está dando un mensaje confiable a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo y a través de Dios. Los 3 están hablando en la vida de Apocalipsis para la vida del creyente. Así que entendamos qué es lo que quiere Dios decirnos hoy en día. Amén. Hace ratito platicaba con Carlos. Levanta tu mano, mijo. Levanta tu mano. Ahí está Carlos. Me decía, mírame. Y me enseña los ojos. ¿Qué veo? Ya traigo pupilentes, ahora sí ya veo. Así yo quiero que todos ustedes traigan pupilentes. Que puedan ver la palabra de Dios. Que puedan tener un entendimiento y puedan crecer y madurar en las cosas del Señor. Déjese de tonterías. Si lo saludaron, no lo saludaron, si lo abrazaron, no lo abrazaron. Usted crezca en el Señor. Amén. Usted crezca. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el testigo fiel. Ahí comienza a hablar Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué le dirán la palabra de Dios el testigo fiel? Dice la palabra que Cristo vino al mundo a dar testimonio a la verdad. De la verdad. Él es el testigo fiel. Jesucristo lo que puso, lo que estableció en el Apocalipsis es fidelidad, es verdadero, va a tener cumplimiento. Él no miente, Él establece siempre verdad. Entonces yo le creo al Señor. Y tú y yo le tenemos que creer para crecer en su palabra. Dice también que Jesucristo es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar. Y tú dirás, no, pastor mentiroso. Resucitaron en el Antiguo Testamento muchos. ¿Quién sabe eso? ¿Sí saben que resucitaron varios? Que Eliseo, que Elías resucitaron muertos.
Pero ¿sabes qué? La palabra es muy clara, primogénito de los muertos. Está hablando de un cuerpo glorificado. Todos aquellos que resucitaron a través de los profetas, a través de los apóstoles, todos aquellos que resucitaron volvieron a morir. Resucitaron con un cuerpo mortal, mandó con un cuerpo glorificado. Jesucristo es el único primogénito de los muertos que resucita con un cuerpo glorificado. Por eso se hacía presente en cuartos cerrados donde estaban los apóstoles. Se hacía presente de repente en un lago y de repente desaparecía y estaba presente en otro lugar, en el camino a Maús. Un cuerpo glorificado. ¿Y sabes qué? Así tú y yo vamos a tener esos cuerpos glorificados. Amén. Vamos a viajar como queramos. Ya no tenemos que hacer filas en el aeropuerto. Amén. Cuerpos glorificados llevando la gloria del Señor a un lado y a otro. Entonces, el fundamento del cristiano es que en la resurrección hay una garantía que Jesucristo nos dice: vas a resucitar. Y vas a resucitar con cuerpos glorificados para reinar una vida gloriosa e inmortal en Cristo Jesús. ¿Sí le gustaría eso? Amén. Eso es bueno. Entonces, Jesucristo es el primero en resucitar en un cuerpo imperecedero. Primera de Corintios 5:20. Amén. Primera de Corintios 5:20. Vemos que también se le llama el título de rey. Jesucristo recibió el título del Padre, el título de Señor, título de Rey. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene la plena autoridad y el pleno gobierno en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar sujetos a la obediencia del Rey. No a la obediencia al mundo, no a la obediencia a la carne, no a la obediencia de los espíritus malignos, no, obediencia al Rey de Reyes y Señores de Señores, a Cristo Jesús. Amén. Tenemos que destacar como cristianos la soberanía de Jesucristo en nuestras vidas y manifestar sus poderes sobrenaturales aquí en la tierra. Amén. Nosotros estamos llamados a consolar a los enlutados, a los que están tristes, a los que están afligidos, a los que están angustiados, a los que están en problemas. Por eso las personas que vienen angustiadas, temerosas, enfermas, encuentran en esta casa un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de confort, porque Jesucristo está orando con poder. Amén. Así que usted sea un portador de la gloria de Dios. Acérquese a aquellos que nos visitan por primera vez, abrácelos, hábleles del amor de Cristo y del amor de usted para con ellos. Amén. Entonces Cristo está mostrando su gran amor y nos quiere libertar. Nos quiere sacar del pecado. Dice la palabra de Dios que nos lavó y nos limpió con su sangre. Él está garantizando que en su reino hemos de llegar como sacerdotes, hemos de llegar como reyes. Amén. El amor de Dios va a estar en cada uno de nosotros. Ya no va a haber amores a medias. Ya no va a haber condiciones para el amor. Amén. Así que es lo que estamos buscando y anhelando. Recuerden, Cristo Jesús es el mediador supremo entre Dios y los hombres. Y nosotros hemos participado de su soberanía, de su reinado, de su sacerdocio por medio de su sangre. Así que la sangre de Cristo tiene poder. No deje de clamar la sangre de Jesucristo sobre su vida. Muchas iglesias cristianas creen que la sangre de Cristo solamente se utiliza una vez y es para toda la vida. Yo rocío la sangre de Jesucristo día con día en mi vida. La sangre de Cristo la renuevo día con día, la está renovando en mi vida. ¿Por qué? Porque me contamino. Me contamino. O consciente o inconscientemente a veces el hombre peca y se contamina. Necesitamos esa transfusión sanguínea de Cristo en nuestras vidas, renovándonos día con día, quitando la maldad, el pecado, lavándonos, limpiándolas. A mí, desde mi punto de vista, yo prefiero utilizar la sangre de Cristo día con día. Creo que la sangre de Cristo tiene poder de hoy y para siempre, pero no está de más
seguir ungiendo con su sangre preciosa. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, nuestra vida tiene que estar sembrada en Cristo Jesús. Tenemos que profundizar en nuestra fe a través de este libro. Tenemos que aprender a creer y afirmarnos en la decisión de seguirlo. Las pruebas van a ser difíciles, las tribulaciones van a ser difíciles, pero nosotros debemos de permanecer aún en medio de las pruebas. Cueste lo que cueste, usted no reniegue de la fe en Cristo Jesús. Amén. Usted es un rey y un sacerdote de Cristo Jesús. Debe de cumplir el propósito de Dios en su vida. Díganle al Señor que le muestre cuál es el propósito de vida que yo tengo para ti, Señor. Pero dígaselo, pregúnteselo. Mucho cristiano hoy en día no sabe cuál es el propósito de vida que él tiene para Cristo Jesús. Muchos cristianos ni siquiera conocen cuáles son sus dones o cuál es su ministerio. Este libro va a traer revelación a tu vida y te va a dar el entendimiento y te va a enseñar que tienes dones, ministerios. ¿Para qué te ha llamado Dios? Amén. Clamémosle al Señor que nos enseñe, que nos muestre. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue traspasado. Ahí en el versículo dice que mirarán los que me traspasaron. Unos dicen que los soldados romanos lo traspasaron y ya ellos se habla. O bien dicen que los judíos fueron los que provocaron su muerte y de ellos ya hablan. Hoy también en día está hablando a aquellos que lo traspasamos a Jesucristo a través de nuestros pecados. Hoy está hablando a nosotros. Todo aquel que hemos pecado, hemos traspasado su cuerpo. Hemos dañado su cuerpo. Hemos hecho que se desangre. Hoy es necesario que tú y yo veamos a Jesucristo en la cruz. Lo veamos y entendamos todo lo que hemos hecho que provocaron que nosotros lo crucificáramos. Porque la palabra de Dios dice claramente que Él murió por nuestros pecados. Entonces, ¿quién lo crucificó? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿O tú y yo? Cada uno de nosotros ha crucificado al Cristo con nuestros pecados. Y Él pagó su vida en esa cruz por nosotros. Tenemos que mirar a esa cruz y pedir que Dios nos transforme, nos cambie y nos haga ser mejores personas. Amén. Amén. Tú y yo tenemos que dolernos en el pecho. Dice, lamentarán, se lamentarán en Él. Yo me lamento por mis pecados. Yo me lamento por todo el daño que le hice a Cristo Jesús. Y tú te tienes que lamentar. Te tienes que arrepentir. Si no hay lamento en tu corazón, si no hay un lamento de arrepentimiento, un gemir de dolor, tú no estás arrepentido. Y tu pecado va a seguir reinando sobre tu vida. Pero si tú entiendes lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y te duele el pecado y la ofensa que cometiste contra el Cristo, contra el Dios viviente, contra Jesucristo, vas a entender que te tienes que lamentar. Que te tienes que lamentar. Tenemos que dejar el pecado atrás para que nosotros podamos vivir en Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor es el comienzo y el fin. Él es el Padre eterno. Él gobierna presente, pasado y futuro. Sin Él no podemos tener un futuro de esperanza. El mundo muere porque no tiene esperanza. Pero nosotros los cristianos vivimos porque tenemos una esperanza, confiando en que todas las cosas que Dios ha prometido para su iglesia se llevarán a cabo. Él es el alfa y el omega. Él es la eternidad. Busquemos siempre de la presencia de Dios. Aquí le vamos a dejar. Esperemos confiados que el Señor viene pronto. Y si tú crees que el Señor viene pronto, tú vas a empezar a enderezar tu vida. Si tú crees que el Señor no viene y se va a tardar otros 1000 años, si tú crees eso, vas a seguir siendo el mismo. Pero si tú crees que el Señor viene pronto, sabes que te puedes quedar. Sabes que te puedes perder de una bendición eterna en Cristo. Vas a enderezar tu vida. ¿A quién le gustaría enderezar su vida? ¿Eh? Levántate, vamos a orar. Vamos a orar.
Pidámosle al Señor que traiga revelación a nuestras vidas y que verdaderamente traiga el convencimiento en nuestro corazón de un arrepentimiento verdadero. Amén. A través de la palabra. La palabra nos va a enseñar qué es correcto y qué es incorrecto. El Espíritu Santo nos va a redarguir cuando hagamos algo incorrecto. Y el Padre nos va a estar exhortando para que nos enderecemos. Amén. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, yo te pido, Señor Dios mío, como ministro de culto, como ministro tuyo, Padre celestial, como rey y sacerdote de esta casa, mi Dios, yo te pido que tú empieces a redarguir el corazón de cada hijo tuyo, mi Dios, que cada hijo tuyo pueda traer, Señor Dios mío, una esperanza de vida, que ellos puedan traer la esperanza en Cristo Jesús de una vida mejor, Padre, que ellos puedan caminar en un proceso de santidad y de madurez en Cristo Jesús, mi Dios. Yo te pido que tu Santo Espíritu les esté dando la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la ciencia, Señor, el conocimiento de tu palabra, mi Dios, para que ellos puedan venir a una profundidad de las Escrituras en ellos, Padre. Yo te pido, dale sed y hambre de ti, Padre. Dales esa fuerza de voluntad, mi Dios, para cambiar su destino, Padre, para cambiar sus vidas, Padre, para que cambien sus mentes y sus corazones y estén alineados en cuerpo y alma y espíritu a ti, Padre celestial, a tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Padre, que cada uno de ellos crezca en orden, belleza y armonía, Padre, para que ellos puedan tener un ser integral, lleno de ti, Padre, circuncidado por el poder de tu palabra, mi Dios, por el poder de tu Espíritu, mi Dios, dejando las carnalidades y las emociones vanas, mi Dios, fuera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Declaramos, Señor, que las manifestaciones de tu iglesia, Padre, se llevarán a cabo para tu reino y gobierno aquí en la tierra, mi Dios. Declaramos que esta iglesia está creciendo en poder y en gloria y en gracia y en favor tuyo, Padre celestial, llevando tu reino a todo lugar donde ellos van, mi Dios. Te pido, bendice a cada hijo tuyo, mi Dios, y llénalos de tu Santo Espíritu, mi Dios. Declaro a tus hijos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego desciendan sobre ellos, Padre. Que las lenguas de fuego, mi Dios, estén sellando su espíritu, mi Dios. Que ellos puedan profetizar, que ellos puedan hablar en lenguas, Padre, que ellos puedan interpretar lenguas, mi Dios, que ellos tengan la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la revelación, Padre, la sanidad, la fe profundizada, mi Dios, milagros, Señor, discernimiento en tu espíritu, mi Dios, que ellos puedan crecer, Señor, en tu Santo Espíritu, mi Dios, para llevar tu gloria a toda criatura. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.